Vamos a ver si podemos diseñar la suspensión por ejemplo, de un automóvil. Magnética o electromagnética. Entonces, lo que estoy pensando es, bueno, tengo aquí el coche, ¿no? Y tengo pues los cuatro muelles, y esos muelles los quiero sustituir por... Tengo aquí la barra con el muelle y el amortiguador no. El amortiguador simplemente lo que es sustituir el muelle por otro... Bueno, ya veis que hay coches que tienen, ¿no? Suspensión de esta hidroneumática, por aire, etcétera, etcétera. O sea que no es tan... Tiene ventajas. Claro, lo del muelle está ya tan calibrado que... Muy bien, entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner dos imanes en cada uno de los apoyos, o sea que voy a ver lo que ocurre en un apoyo. Voy a utilizar dos electroimanes, o dos imanes. Lo que queráis. Es decir, que si son electroimanes necesito, ¿no?, una bobina y hacer pasar corriente por ahí. Claro, eso ya uno ve la primera pega, ¿no? Si uno hace eso, pues porque tiene resistencia, entonces tendría que estar gastando energía constantemente para mantener el electroimán, a no ser que, claro, las cosas cambien con el tiempo y tengamos pues superconductores a temperatura ambiente, entonces la resistencia sería cero y bueno, no estaría mal, ¿no? Entonces no gastaríamos nada de electricidad en ese caso para mantenerlo. O, si no nos queda más remedio, entonces imanes naturales, pero claro, eso ya es caro y no es tan sencillo. Digamos, nosotros nos planteamos, no tenemos esas dificultades ya iniciales, simplemente queremos ver si es factible o no es factible. ¿De acuerdo? Vale, entonces en lo que se basa mi suspensión es naturalmente en la repulsión. Repulsión entre imanes. De esta manera, pues, si tengo aquí un imán, ¿no?, polo norte, el polo sur, pues entonces naturalmente va a haber una repulsión entre ambos. Uno está situado, pues por así decirlo, en la rueda, en el eje de la rueda, en cada extremo del eje, y otro pues lo que es en la carrocería. Podríamos tener para estabilizarlo una barra. Eso sería quizás pues no muy difícil si tuviésemos aquí, ¿no?, bobinas, por eso decía lo de los electroimanes, entonces no tendríamos, o sea que incluso podríamos hacerlo del muelle, ¿no?, enroscarlo alrededor de... Porque si no, yo voy a hacer el problema, claro, en una dimensión, eso, es un problema en una dimensión. Pero el asunto es que si quito la barra, lo que va a haber, como ya sabéis con un imán, es ¡plaf!, ¿no? Es inestable, es decir que... Pero bueno, si uno coloca una barra, en principio ese problema no lo tiene. Vale. Muy bien, entonces necesitamos ver, hallar va a ser un problema en una dimensión, en 1D, vamos a llamar a esto el eje Z, si queréis, a lo largo del cual están colocados los dos imanes. Y voy a suponer, pues, que este está fijo, si queréis en el origen de coordenadas, es decir, que pongo aquí el origen de coordenadas, ¿de acuerdo? Y tengo ahí un imán fijo. Cada imán viene caracterizado por su momento dipolar magnético, es decir, que ahora necesito cosas que deberíais saber acerca de electricidad y magnetismo. ¿Os suena lo del momento dipolar eléctrico? Dos, ¿no?, una carga positiva y una carga negativa
separadas una cierta distancia, entonces tiene un momento dipolar que es, ¿no?, el producto de la carga por el vector, si esta es la carga negativa, iguales en módulo y están separadas en el espacio. Naturalmente tiene una orientación, eso es en cargas, el momento dipolar eléctrico. Entonces pongo un vector que va de la negativa a la positiva, que es A, por no llamarlo R, y entonces tendríamos aquí que el momento dipolar eléctrico, es ese. Es decir, que en el caso de la electricidad tenemos como unidad básica la carga puntual, la carga eléctrica, y digamos en el desarrollo tenemos el siguiente paso es el dipolo, el cuadrupolo, el octupolo, etcétera, etcétera. Ese es, un desarrollo en serie de ¿qué? En una especie de desarrollo de serie de Taylor también. Cualquier distribución de carga se puede poner como suma infinita de sus términos. El principal es el monopolar, la carga eléctrica, el siguiente por orden de peso es el dipolo, el siguiente es el cuadrupolo, el siguiente el octupolo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado, es muy importante, no solo para la carga eléctrica, porque si uno está pensando en la carga eléctrica, en la ley de Coulomb, pues ve las similitudes inmediatamente con lo que ocurre con la ley de gravitación universal, ¿no? Y en lo que ocurre en la gravitación es exactamente lo mismo. Es decir, que el campo gravitatorio terrestre lo podemos poner por su término monopolar, toda la masa centrada en el centro de la Tierra. Su primera corrección no es el dipolar, porque el dipolar en el caso de la masa no existe, ya que la masa es solo positiva, mientras que en las cargas eléctricas hay positiva y negativa. El siguiente término no nulo en el desarrollo en la masa es el cuadrupolo. Entonces, lo que se busca en el campo gravitatorio terrestre es muy importante ver cuál es la primera corrección, sobre todo el término cuadrupolar, pues porque tiene mucho interés en las trayectorias de los satélites. Como corrección a sus, claro, porque tú necesitas saber cómo es su trayectoria con la mayor exactitud posible. Conocer cómo es la distribución de la masa exactamente en la Tierra, eso no es posible. Primero, no es posible y no es constante, iba a decir en el tiempo, aunque es muy lentamente sus cambios, pero eso no es así. ¿De acuerdo? Ya simplemente con que se funda un glaciar, ya con eso la distribución de masa en la Tierra ya ha cambiado. Iba a decir, ya simplemente porque, claro, uno tiene que hacer aproximaciones, pero ya digo, entonces lo que hace uno, en ese caso, es exactamente lo mismo que hemos hecho nosotros, es decir, ¿y por qué no lo aproximas como una serie de términos? Exactamente eso es lo que se hace. ¿Está claro? O sea, que es útil, ya veis, este ejemplo lo estoy poniendo también para que os deis cuenta de su utilidad. Bien, lo mismo que tenemos en el momento dipolar eléctrico. Esto, P, tenemos que los imanes vienen caracterizados por su momento dipolar magnético. Se utilizan por defecto una letra, no tiene por qué ser esa, la letra griega mu. Fijaos que es vector. Y es, digamos, el equivalente en el caso magnético con lo que ocurre en el caso eléctrico. En el caso magnético uno diría, pues también tendrías monopolos magnéticos. La cosa es, ahí es donde difieren. No hay monopolo magnético. No hay cargas magnéticas. Digamos, la unidad elemental en el magnetismo es el dipolo. Y todos estáis hechos como yo de dipolos. ¿De acuerdo? Los electrones por ahí, cargas eléctricas, son como espiras dando vueltas alrededor del núcleo, ya simplemente por ese hecho, es como, ¿no?, como una espira, eso tiene asociado un momento dipolar. El spin del electrón es como si fuese la Tierra, ¿no?, tuviese un volumen y está girando alrededor de su eje, tiene asociado un momento dipolar magnético. Es decir, que la rotación está asociado directamente con el magnetismo en el momento dipolar. Y la naturaleza está hecha de tal manera que el momento angular está cuantizado, lo que quiere decir que el momento magnético está cuantizado. Y gracias a eso, pues, nos hacemos las resonancias magnéticas. Si no, no podríamos. ¿De acuerdo? Ya veis, la mecánica cómo está enlazada con lo que os hacéis cuando os estropeáis una rodilla o cosas peores. Y vais y queréis que os hagan una resonancia magnética.
aparatos que cuestan una millonada, por cierto, y se forran pues un par de empresas mundiales gracias a eso. O sea, fijaos como paso a paso, ¿no? Al final termina la pasta en manos del bolsillo de ciertas personas que ponen esas cosas en práctica. Bueno, ¿os suena, no? Entonces lo del momento dipolar, si no, en algún momento me lo tenéis que decir. Pero si queremos diseñar una cosa de estas, necesito eso. Bien. Vale, entonces, ¿qué necesitamos más? Necesitamos, claro, hallar la fuerza que ejerce un imán sobre el otro. Por supuesto, se aplica la tercera ley de Newton sobre el otro. Y para eso, pues uno lo que piensa es, no solo en electromagnetismo, es en los campos, lo mismo que en el campo gravitatorio, ¿no? Lo que está pensando, cómo actúa la masa terrestre sobre cualquier objeto que tenemos ahí, ¿no? Pues crea un campo gravitatorio y es el campo gravitatorio el que ejerce la fuerza. No directamente, sino como un intermediario. El intermediario es el campo. Campo eléctrico, campo magnético, campo gravitatorio, los campos. Por eso es tan importante el estudio de los campos en física. Y por eso también nos machacan pues, en matemáticas, ¿no? Con lo de la divergencia, el rotacional, el gradiente, etcétera, etcétera. Nosotros, en todo caso, en el capítulo 4, en el Taylor, pues de refilón no es precisamente la asignatura que más, digamos, necesite yo de eso, pero podría hacer uso más masivamente de lo que creéis, ¿eh? Acerca de, por ejemplo, el rotacional y esas cosas. Bueno, eso lo tenéis en el capítulo 4, veréis cómo os aparece precisamente el rotacional para saber si una fuerza es conservativa o no es conservativa. Un campo, si un campo es conservativo o no es conservativo. El campo eléctrico tiene una parte que es conservativa y una parte que no es conservativa. La parte conservativa es la debida a las cargas eléctricas. La parte no conservativa es la debida a que lo crea la variación de campos magnéticos. Hay dos fuentes, por así decirlo, del campo eléctrico. Uno, las cargas eléctricas y otro, las variaciones del campo magnético en el tiempo. ¿No? Lo de Faraday, esas cosas, iba a decir. En el caso del campo magnético, el campo magnético es no conservativo. Si pensáis en la ley de Ampère, ahí veréis cómo entonces el campo magnético no es conservativo. ¿Os suena todo esto que estoy diciendo? Vale. Bien, entonces lo que voy a hacer con el imán es, ¿cuál es el efecto de un imán sobre el otro? Pues un imán va a crear un campo magnético en el espacio y es ese campo magnético el que crea ese dipolo magnético el que interactúa con el otro dipolo magnético. Esos dos pasos. Ahora necesito una expresión que no voy a demostrar, pero ¿en qué me voy a apoyar para llegar a la fuerza? Más que en la fuerza directamente, voy a buscar cómo es la energía potencial que tiene un dipolo en presencia de otro dipolo, es dentro del campo magnético que crea otro dipolo. Dentro del campo de un campo magnético externo, cualquiera podría ser, dentro de un campo magnético externo a él. Luego, naturalmente, ese campo será el creado por el otro dipolo, pero de un campo magnético externo. Y entonces lo que tenemos es una expresión que es tanto válida para dipolos eléctricos como para dipolos magnéticos. B es el campo magnético externo. Y mu es naturalmente mi dipolo, por así decirlo. Mi momento dipolar magnético. Luego tendré que decir que es cómo se mide el momento dipolar magnético con una espira. Pero esta es la energía potencial. Es decir, que si yo tengo un dipolo caracterizado por su momento dipolar magnético, que es mu,
lo meto dentro en el espacio, lo pongo en una posición en la cual existe un campo magnético, B, entonces la energía potencial que tiene ese, ¿no? Energía potencial gravitatoria, pues también tiene energía potencial. Viene dado por esta expresión. Fijaos que también si ponéis imanes, o sea, un imán cerca de otro imán, no solo hay dos tendencias, a la atracción-repulsión, depende de cómo los orientes, sino además tienden a girar, ¿no? Si no lo colocas uno frente a otro, si lo colocas uno frente a otro, o bien se atrae o bien se repele, podría haber traído aquí los imanes que utilizo en electromagnetismo. Pero si los coloco perpendicularmente uno al otro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que uno se gira inmediatamente. Es decir, que también produce entonces ese campo un momento, un par de fuerzas. Ese par de fuerzas no lo voy a necesitar aquí, pero si yo utilizo como tau esto, tendríamos que sería el producto vectorial de mu por d. ¿Esto cómo? ¿Eso os lo han enseñado, sí o no? Las expresiones para el dipolo eléctrico sería menos P por E y P por E. En uno es escalar, fijaos que esto es un escalar, energía potencial, y en el otro un par de fuerzas es un vector, es el producto vectorial de esos dos vectores. Respuesta, sí o no, os lo han dado en el electromagnetismo. Ahí ya solo hay, o sea, os estoy diciendo sí o no, no hay nada malo, decir, pues no, ¿me entendéis? O sea, es así. ¿Cuál? Esta, por ejemplo, esta sí. Bueno, muy bien. Bueno, porque si uno quiere entender cómo funcionan lo de los imanes, por qué se atraen o por qué se repelen, no sé. Es lo que queremos para nuestro coche. ¿No queréis construir un coche? Tau es el par de fuerzas. El momento de un par de fuerzas. Crea un par. Bueno, para que lo veáis. Lo que dices que es el campo eléctrico y P, entonces. P es el momento, estoy poniendo que son las mismas expresiones en el caso eléctrico y en el caso magnético. P es el momento dipolar eléctrico. Y E es el campo eléctrico, son letras que se utilizan estándar. En nuestro caso es más fácil, que lo que vais a ver aquí. Tengo un imán aquí, orientado el eje del imán a lo largo del eje Y, X horizontal y vertical. Y aquí tengo otro imán. La orientación viene dada por la flecha. Y lo coloco en un punto del espacio. Las líneas del campo magnético las estáis viendo aquí lo tengo orientado... No, perdón, no lo tengo orientado, perdón, lo he orientado a lo largo del eje X. El dipolo está orientado, el imán está orientado a lo largo del eje X, no del eje Y, perdón. Ahí hablando ya de memoria. El otro, por lo que estáis viendo aquí por la flecha. ¿De acuerdo? Lo coloco en esa posición. Las líneas aquí en gris, lo que estáis viendo son las líneas del campo magnético creado por este imán que está aquí en el origen de coordenadas. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es la trayectoria? Mecánica pura y dura. No solo cuál es la trayectoria, sino cómo oscila. Lo pongo condiciones iniciales. Todo claro, es un problema de movimiento. Lo único que hay aquí es ver cómo son las fuerzas que están actuando en el caso, cómo son las fuerzas magnéticas. Entonces está orientado, fijaos, contra el dipolo, contra el imán, tienen la misma dirección pero sentidos contrarios, y está en reposo, así de memoria, que yo recuerde estaba en reposo. Esa es la trayectoria, eso es lo que haría si no hubiese rozamientos. Una y otra. Claro, ya cuando se acerca, naturalmente va cada vez más rápido. ¿Ves? Como el campo magnético intenta alinear
el imán a lo largo de las líneas del campo magnético y a su vez lo intenta, una vez que lo gira, lo intenta atraer. Eso es lo que hace. Al principio lentamente, fijaos cómo está girando en torno a las líneas. Bueno, nosotros esto es en 2 dimensiones. Nosotros lo tenemos más fácil en una. O sea que este problema es más difícil que el que al cual nos estamos enfrentando. Pero bueno, para darnos una idea de lo que queremos. Vale. O sea que necesito esta expresión. Esta la doy como información. O bien lo sabíais. ¿Y cómo voy a sacar la fuerza a partir de la energía potencial? En una dimensión. Bueno, en cualquier dimensión es menos el gradiente. Eso lo diremos más lentamente en otro momento, pero ahora lo necesito. La fuerza que va a ejercer el campo magnético B sobre el dipolo mu va a ser menos el gradiente de toda esta expresión, es decir, el gradiente de mu. Fijaos que al ser el gradiente, ahora sí, eso no os escapáis, gradiente ya lo habéis visto. El operador gradiente actúa sobre un escalar y me da un vector, ¿no? Por lo tanto, fijaos, esto es un producto escalar, es un escalar, me da un vector. La fuerza es un vector. Lo del menos es que se va con el menos, esta operación va a ser simplemente por el operador gradiente actuando sobre cada una de las coordenadas cartesianas del vector B. Es decir, que si tengo la fuerza en una dimensión es más fácil. Esto es en cualquier dimensión. Eso es lo que estabais viendo hace un momento. Esa operación que estoy en una dimensión, pues lo que tendremos será, lo pondremos a lo largo del eje Z, es decir, que yo si pongo mu, es la componente, la única componente del momento dipolar magnético, a lo largo de ese y el gradiente, pues será simplemente la derivada de B con respecto a Z. Es decir, y ya le quito el signo de vector a F, porque únicamente tendremos componente de la fuerza no nula a lo largo del eje Z. Y va a ser o bien atractiva o bien repulsiva, dependiendo naturalmente de cómo esté B respecto a mu, respecto al dipolo. Bueno, necesito B. O sea que ya tengo, ¿no? Os estoy diciendo en qué me estoy apoyando. ¿Cuál es la energía potencial de un dipolo eléctrico-magnético dentro de un campo eléctrico-magnético externo? Vale. Los dipolos, eso viene dado por cómo son los imanes o cómo hago pasar la corriente a lo largo de una espira. Bien. Necesito entonces, aquí F. Necesito hallar B creado por un dipolo magnético. Y lo mejor para eso es pensar en el dipolo como una espira. Tengo una espira de corriente de radio R, pasa una intensidad de corriente I, y quiero saber cómo es el campo magnético, tal como lo estoy dibujando, ¿no? ¿Entendéis? Un cable de radio R, circular, pasa corriente, le hago pasar corriente, una corriente I. Y quiero saber cómo es el campo magnético en puntos del eje Z. Esta espira es mi imán, mi electroimán. ¿Cuál es? ¿Qué habría que hacer? No es cuál es, de memoria. O sea, si yo no soy poco amante de la memoria, iba a decir, ¿no? Aunque sí hay un aspecto aquí que es muy importante. Eso sí debe quedar grabado
a fuego en el cerebro, que es, como es en el caso, ¿no?, la ley de Coulomb, que tenemos la fuerza, o el campo eléctrico es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿no? El campo eléctrico, entonces, que crea una carga eléctrica, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, al punto donde queremos calcularlo. En el caso del dipolo, ¿cómo es la dependencia? Inversamente proporcional ¿a qué? Al cubo de la distancia. Al cubo de la distancia. Claro, es un término todavía a -2, -3, -4, monopolar, dipolar, cuadrupolar, octupolar, etcétera, etcétera. Bien, pero no nos acordamos. Entonces, de algún sitio lo tengo que sacar. De la ley de Biot-Savart, digamos como equivalente de la ley de Coulomb. Si yo tengo un elemento, cojo un trocito de esa espira, de longitud diferencial de L, y está pasando una corriente I, que es lo que me dice qué campo magnético está creando en este punto del espacio sobre el eje Z. Aquí tengo el origen de coordenadas. Pues naturalmente un campo infinitesimal. Mu sub 0 dividido por 4pi, la permeabilidad del espacio libre, permeabilidad magnética, dividido por 4pi, por I diferencial de L, multiplicado por el vector unitario R, en la dirección en la cual está apuntando al punto donde queremos calcular el campo magnético, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, claro. Esa es la ley de Biot-Savart. Bueno, si yo hago esto aquí y sumo, pues lo que veo es, por la regla de la producto vectorial aquí de dos vectores, tengo son perpendiculares uno al otro, entonces el vector tiene que ser perpendicular al plano formado por los dos, el sentido va del primero hacia el segundo por el camino más corto, total. Diferencial de B va de esa manera. Sobre todo si está entrando el campo, ¿no? Si lo estoy viendo por aquí entrando y por aquí está saliendo hacia mí, entrando por la derecha, saliendo por la izquierda. Es decir, mirado desde el eje Z positivo, lo estamos viendo girar la corriente en el sentido antihorario. Todo eso seguro que lo sabéis. Entonces, ¿cuánto va a valer? Claro, si yo digo para este elemento tendré otro simétrico por este lado, que tendremos por ahí, es decir, que las componentes en la dirección del eje X y del eje Y se anulan, la única componente no nula de B, al sumar, va a ser B sub Z. B sub X igual a B sub Y igual a 0. Y B sub Z, pues naturalmente va a ser la suma de todas las componentes Z de todo esto. ¿Cuál es la componente Z de esto? Pues tendremos que integrar. ¿De qué? Tengo que hacer la proyección. Primero, ¿cuánto vale el módulo de esto? Pues tengo aquí mu sub 0 dividido por 4pi por I por diferencial de L. Bueno, voy a ponerlo en coordenadas polares, ¿no? Si este es un ángulo, ¿no? Para hacer todo el círculo tendríamos R por diferencial de θ y R diferencial de θ. Dividido por la distancia al cuadrado, esto. Si este punto se encuentra en la coordenada Z, entonces tendremos R cuadrado más Z cuadrado, ¿no? Todo esto es R cuadrado más Z cuadrado. Pero ahora tengo que multiplicar por el coseno, fijaos, el coseno de, perdón, el coseno de este. El coseno de este ángulo es el seno de este ángulo. Fijaos que este ángulo es este ángulo, por lo tanto, ¿y el seno de ese ángulo cuánto es? Pues tenemos R dividido por R cuadrado más Z cuadrado elevado a 1 medio. La hipotenusa. Si integramos todo I por R por diferencial de θ, que es ver la espira de esta manera, ¿no? Estoy cogiéndome un elemento infinitesimal diferencial de L, si esto es diferencial de θ, y esto es R, diferencial de L es R diferencial de θ.
todo sale fuera de la integral, menos naturalmente el diferencial de θ, los límites de integración es desde θ igual a 0 hasta θ igual a 2pi. Total, que esto nos queda mu sub 0 dividido por 4pi por i por 2pi. Voy a quitar esto que me está aquí molestando. 2pi r, la longitud de la circunferencia, 2pi r por r, es decir, por r al cuadrado. Y aquí tendremos pues r cuadrado más z cuadrado elevado a 3 medios. Ese es el campo magnético, lo voy a poner aquí, en puntos del eje z, si esa es mi espira. Mu sub 0 dividido por 4pi y 2pi r al cuadrado dividido por r al cuadrado más z al cuadrado elevado a 3 medios. Vale. ¿No? ¿Nos gustan los coches? Pues esto es diseñar el coche. Yo quiero saber si me pasa por un bache ese coche, si me va a mover demasiado rápido o no. Es decir, si la frecuencia de oscilación va a ser grande o pequeña, si el periodo de oscilación, porque, claro, evidentemente, la comodidad, alguna razón habrá por la cual no se les ha ocurrido o no lo han puesto en práctica. Bueno, una es la primera que comenté yo, naturalmente, que crear los imanes no es tan sencillo. Bien, sobre todo con el peso del coche, iba a decir. Bueno, pero el problema lo estoy poniendo yo, que es magnético, no la neumática. Si quiero la neumática, entonces me preocupo acerca de la compresión de un gas. Si lo queréis, en otro momento. Off the record. ¿Me entendéis? Pero bueno, por hacerlo un poco diferente. O sea, que el problema lo podemos tratar, no es que... Si tenéis y os gustan esas cosas, fuera de lo que es, he decidido este problema, el otro fuera de las horas de clase. Encantado. Bueno, mu sub 0. Tenemos todo esto. Pero naturalmente nosotros estamos en puntos, vamos a hacer la aproximación, que estamos muy alejados del dipolo, es decir, que realmente el dipolo, las dimensiones del dipolo, el radio ese es muy pequeño. ¿De acuerdo? De tal manera que vamos a suponer que z es mucho mayor que r. O sea, que no es que sea necesario, es simplemente para lograr una expresión un poco más sencilla. ¿De acuerdo? No es necesario. No es necesario. Puedo seguir trabajando con esa expresión. ¿Está eso claro? Si yo hago esto y supongo que z es mucho mayor que r, pues entonces lo que tenemos aquí es simplemente mu sub 0, 4pi, 2pi r al cuadrado. Y fijaos que al sumar estas dos puedo despreciar r frente a z, es decir, que me queda z al cubo. ¿Perdón? I, no la I, la I. No la L, la corriente eléctrica I. I 2pi r al cuadrado. Muy bien. Y ahora viene la definición de momento. ¿Puedo poner esta expresión? No lo necesito. Pero he dicho, los imanes vienen caracterizados por el momento dipolar magnético. ¿Cuál es el momento dipolar magnético? Es simplemente el producto de la intensidad de corriente por el área de la espira. Es decir, en este caso tendremos que el momento dipolar mu es pi r al cuadrado por i. Es decir, que yo podría aquí sustituir i pi r al cuadrado, el 2 me queda aquí un 2, y el i corriente eléctrica pi r al cuadrado, pues me queda como mu. Ese es el campo eléctrico que crea un dipolo magnético en puntos del eje del dipolo cuando estamos alejados del dipolo. Del imán, vamos. Pero vamos, lo suficiente. Eso se cumple rápidamente, por las dimensiones del imán que vamos a tener. Es decir, que tenemos dz creado por ese dipolo, mu sub 0, 2pi, mu sub 0 en el vacío es 4pi por 10 elevado a menos 7 newtons dividido por amperio al cuadrado. En el sistema, dentro de las muchas posibilidades de ponerlo en el sistema con unidades del sistema internacional. 4pi por 10 elevado a menos 7. Bueno,
Pero eso todavía lo dejo. O sea, que no confundáis mu sub 0, que es la permeabilidad en el espacio libre, por... O sea, que ya tenemos aquí... ¿Qué? ¿Qué supusiste cuando pasaste de esa ecuación a la de abajo? ¿Cuál? Cuando ¿Esta? ¿A esta? No, esta lo escribí aquí otra vez arriba, y lo que dije es si z es... ¿De esta a esta? Pues simplemente estoy diciendo para puntos sobre el eje mucho más grandes que el radio del... La siguiente es la misma. Lo que he escrito aquí es lo mismo. Mu sub 0, mu, 2pi, z al cubo, es lo mismo. No. Hemos pasado de donde la z es mucho mayor que r a la que estabas antes, perdón. Esa de mu sub 0. Cógete esto y pon si z es mucho mayor que r, ¿cuánto te queda? Desprecias r cuadrado frente a z cuadrado. Entonces es aproximadamente z al cuadrado elevado a 3 medios, eso significa que tienes z al cubo. Eso es, no seáis vagos e intentad ahí manchar las manos de tinta de boli, con todo cariño os lo digo, ¿de acuerdo? O sea que esas son las cosas en las que uno tiene que intentar manchar para que queden grabadas. Bueno. No, la I está dentro de lo que es el momento dipolar. O sea que como resumen, tenemos la fuerza que ejerce... Voy a poner el dipolo 1 aquí. Este era el eje Z. Voy a ponerle un subíndice, mu sub 1. Luego los voy a hacer de igual intensidad, pero bueno, para que os quede claro, mu sub 1 es el que crea el campo magnético B sub 1. Y aquí en un punto, si este es el origen, en un punto del eje Z pongo el dipolo de momento dipolar mu sub 2. La fuerza que ejerce el dipolo 1 sobre el dipolo 2 a través del campo magnético que crea B1, pues será mu sub 2 por la derivada de B1 con respecto a Z. Esta es la fuerza que ejerce el 1 sobre el 2. Y el 2 sobre el 1, tercera ley de Newton, por supuesto. Es decir, que se cumple por supuesto se tiene que cumplir que estos en módulo son iguales. En módulo. La tercera ley de Newton. Este crea un campo magnético en puntos del dipolo 1, bla, bla, bla. Es decir, que se tiene que cumplir todo eso. Muy bien. Sigamos. Sí. ¿Cómo sabes que la presión del dipolo es azul? No, lo he puesto Al azar. Es decir, que podría estar arriba o abajo, evidentemente vendrá dado por el signo. ¿De acuerdo? Yo lo estoy poniendo como una expresión, es decir, que aquí mu sub 2 y mu sub 1 tienen signo positivo si están alineados en el sentido positivo del eje Z y negativo en sentido contrario. Estoy utilizando letras todavía. ¿Vale? Bueno, ¿cuánto teníamos para B1? Nos habíamos quedado mu sub 0, 2pi mu dividido por z al cubo, ¿no? Mu sub 1, claro. Voy a derivar la derivada de B1 con respecto a z. Mu sub 0 dividido por 2pi. Mu sub 1 dividido por z a la cuarta potencia. Por menos 3. ¿No? Estoy z elevado a menos 3, derivo con respecto a z, menos 3 por z a la menos 4. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que si lo meto yo aquí, tendremos que la fuerza que ejerce el 1 sobre 2 será mu sub 2, mu sub 0, mu sub 1, dividido por 2pi, bueno, menos 3, que no se me olvide, menos, voy a poner aquí el mu sub 2 fuera, vamos, sobre menos 3, mu sub 1, mu sub 2, z a la cuarta. Esa es la fuerza que se están haciendo si están
los dos dipolos apuntando en el mismo sentido, los dos positivos o los dos negativos, la fuerza hacia dónde está, ¿qué signo tiene? Negativo. Por lo tanto, estaría actuando así y eso significa que se estarían atrayendo. Es decir, para que haya repulsión, uno tiene que tener sentido contrario al otro, ¿no? ¿Está claro? Vale. Ahora, ¿cuál es la ecuación del movimiento? Puedo poner, ahora viene el momento en digo, bueno, por simplificar la notación puedo poner los dos dipolos iguales, mu, ¿no? Mu y mu, o mu. Ya veré en qué momento lo hago. ¿Cuál es la ecuación del movimiento del dipolo 2? Que es el que se está moviendo. Este lo habíamos dejado fijo, ¿no? Este le dejamos moverse. Entonces, ¿qué tendremos? Cuidado, está bajo la acción de la gravedad, porque tenemos la carrocería del coche, ¿no? Es decir, que la ecuación del movimiento tenemos que tener en cuenta que añadir la gravedad, por supuesto. Es decir, que tendremos, la fuerza neta será, vamos a poner la masa que le corresponde a ese eje M, mg, mejor dicho, menos mg, ¿no? Para que haya repulsión, fijaos, tengo que cambiarle el signo, voy a poner ya ahora sí, los dos tienen la misma intensidad, mu sub 1 igual a mu sub 2 igual a mu, y los voy a poner que se repelan, es decir, que este está apuntando de esta manera y este está apuntando en sentido contrario. Ahora sí, ¿de acuerdo? De tal manera que la fuerza es hacia arriba, positiva. Tengo que tener en cuenta el peso, mg, es decir, que si tomo como positivo hacia arriba tendré menos mg más 3 mu sub 0 mu cuadrado 2 pi z a la cuarta igual a la masa de este trasto, tiene asignada la masa de la parte del coche, m, por la aceleración, componente z, z punto punto. Si divido por la masa, tendré, divido todo por la masa, menos g más 3 mu sub 0 mu cuadrado dividido por m 2 pi z a la cuarta. Posición de equilibrio. Me lo dictáis ahora. Z. A ver. Z punto punto, que teníamos, menos g más 3 mu sub 0 mu al cuadrado 2 pi z a la cuarta, ¿no? M. Que no se me olvide la m. Esta es la ecuación del movimiento. Posición de equilibrio. Donde se va a encontrar la carrocería, es decir, la distancia entre lo que es el eje, ¿no? Y el... Por supuesto, z punto punto igual a 0. Es decir, que tendríamos aquí 3 mu sub 0 mu cuadrado dividido por 2 pi z a la cuarta m igual a g. Z de equilibrio. Vamos a ponerle Z0, si queréis. Z0 es la posición de equilibrio. O sea, que de ahí puedo sacar, dependiendo de cómo es, ya sé que mu sub 0 había dicho que era 4 pi por 10 elevado a menos 7 newtons dividido por amperio al cuadrado. Pues, dependiendo de cómo es la intensidad, y aquí es donde podemos regular. Nosotros tenemos todo el dinero del mundo. No tenemos ninguna dificultad en cogernos y hacernos electroimanes como nos dé la gana. Es decir, ahí tengo libertad para poner mu como a mí me dé la gana. ¿Entendéis? Ahora es el momento de decidir. Y luego me preocupo si eso es factible o no. Y ahora digo, hombre, si la distancia, yo qué sé, 10 centímetros, es que no lo sé ahora mismo, pues
lo que tenga que ser, 10 centímetros, 20 centímetros, lo que yo quiera. De aquí, si yo digo que tiene que haber la distancia entre la carrocería y el eje 10 centímetros, por ejemplo, puedo sacar cómo tiene que ser la intensidad del momento dipolar magnético de ambos. Y de ahí puedo deducir, naturalmente, cómo tienen que ser las características geométricas y de intensidad de corriente de cada uno de los electroimanes. Perdón, ¿el cuál? Sí, bueno, ahí, o sea, fíjate que en mu, o sea, si yo digo z, 10 centímetros, eso está fijo. M no lo puedo cambiar porque el peso del coche es 1. Puedes poner de orden, ahora es todo órdenes de magnitud. 10 centímetros, 0,1 metros, 10 elevado a menos 1. M, 10 elevado a menos 1, esto significa 10 elevado a menos 4. M, 100 kilogramos, demasiado ligero, pero bueno, eso 10 elevado a 2, o sea, es una forma de ir haciendo números de alguna manera. ¿De acuerdo? Mu sub 0 era 4pi, o sea que, si queréis, voy a hacer números, por una vez que no soy muy... 3, o sea, tendría 3 medios, mu sub 0 es 4pi, por 10 elevado a menos 7, mu al cuadrado, 2pi, es decir que este pi y este pi se me va. Aquí me quedaría un 6, me quedan un 2, ¿no? Con el 2 atrás me queda un 3, ¿no? Mu cuadrado, y luego me queda pues 10 elevado a menos 4 por 10 elevado a 2, eso significa 10 elevado a 7 por 10 elevado a menos 2, 10 elevado a 5 en el denominador. 3 mu cuadrado, si no me he equivocado, por 10 elevado de ese orden. Vamos a ver. Sí. ¿Sí? En la última parte. Sí, ¿qué pasa? ¿Dónde sale? Esto de mu sub 0, Ah, vale, vale. que lo estoy haciendo en el vacío. Ah, bueno, ahí tengo, o sea, ahí puedo jugar naturalmente que la barra, o sea, tengo las dos espiras, ¿no? A lo largo de las cuales estoy haciendo pasar corriente. Entonces necesito la barra para estabilizarlo. Pero si soy listo, pues le pongo una barra de tal manera que sea ferromagnética para que la intensidad de los imanes sea superior. Entonces, ese mu sub 0 deja de ser en el vacío, y entonces tengo que ver pues cómo es la permeabilidad, cómo es la susceptibilidad magnética del material. Eso me da un poco de juego, porque si no, la intensidad que tengo que hacer pasar por las espiras sería muy grande, probablemente. Es decir, que ahí tengo un poco de margen de maniobra. Sí. Abajo has puesto dos veces. No, tengo 3 por 4, 12, o sea, tengo aquí 4 entre 2, 2, con el otro 2 se me va todo. O sea, 2 por 2, 4. Aquí tengo... Ah, sí, gracias, entonces me he equivocado. Entonces es un 6. Entonces es un... Gracias. Un 6. Ahí he puesto 2 veces, es cierto, puse 2. Bueno, de este orden, ¿de acuerdo? O sea, que ahí ya podemos tener una idea de cómo tengo que construir los imanes, para que me sostenga 100 kilogramos a 10 centímetros de distancia uno del otro. Esa es lo que tengo ya. Pero claro, uno puede, digamos, vale, ya veremos a ver si me cuesta mucho hacerlo o no. Pero a ver cómo repercute eso en la comodidad del coche. Ahora buscamos, naturalmente, cómo son las oscilaciones. Buscamos el periodo o la frecuencia de oscilación de mi coche. Naturalmente para pequeñas oscilaciones, porque eso es lo que me va a dar en primer orden, ¿no? ¿Lo veis ahora? Naturalmente, aquí veis esta ecuación. Ahora viene el momento otra vez. He querido hacer algo que tuvieseis, digamos, un poco, ¿no? Nada de, o sea, lo de alambres y bolitas, parece que, ¿no? Dije, por una vez me voy a saltar lo de... Para que tengáis, decir, ya que veo que lo de los coches y estas cosas os gusta, dije, pues vamos a ver cómo
como veis, pero ahora uno ve esa ecuación. Es lineal z punto punto con z, ni por asomo, vamos. Tengo un término que es constante, menos g, y luego tengo 1 dividido por z a la cuarta, por lo tanto, nada de nada. Pero para pequeñas amplitudes de oscilación, lo que voy a hacer ahora es, fijaos, lo que tengo aquí es z punto punto como una función de z. Es una dimensión. Y ahora ya sabéis lo que hay que hacer. Pues para ver el caso, el periodo es para pequeñas. Ahora buscamos el periodo para pequeñas amplitudes. Me voy a coger otra vez el... O sea, aquí se podría hacer, para simplificar un poco los términos, ponerlo todo en función del z de equilibrio. ¿Entendéis? Si z de equilibrio viene dada por esta expresión, luego lo hago. Vamos a cogernos, voy a borrar aquí. Y vamos a cogernos, y ahora, tengo que hacer la derivada de f con respecto a z. Y evaluarlo en la posición de equilibrio que ponía ahí z0. Vamos a ver, la derivada de f con respecto a z. Todo esto, el primer término constante, se nos va 3 mu sub 0, 3 medios, mu sub 0, mu al cuadrado, no mu sub 2, mu al cuadrado, dividido por pi, dividido por m. Ya podía haber ahí quitado el... Bueno. 3 medios mu sub 0, pi, m, z a la cuarta. Bien, tengo que derivar z a la cuarta. Menos 4, z a la quinta. ¿Lo veis, no? Estoy derivando con respecto a z. Menos 4 dividido por 2 me queda menos 2 por 3, menos 6. Es decir, que z punto punto lo estoy sustituyendo por menos 6 mu sub 0 mu al cuadrado. Uy, y esto evaluado en z0. Mu sub 0 mu cuadrado pi m 1 dividido por z0 a la quinta, porque estoy en el desarrollo en serie de Taylor, z menos z0. ¿De acuerdo? Teníamos que 3 mu sub 0 mu cuadrado 2 pi z0 a la cuarta m era g, ¿no? Es decir, que me va a quedar aquí un 2 mu sub 0 mu cuadrado pi m. Aquí tenía un menos 6, ¿no? Tenía menos 6, ¿no? Entonces estoy fijándome en esto. Esto es, si yo divido por 2, pongo aquí menos 12. Menos 12. Y eso es 4 por 3. Menos 4, 3. 3 medios, mu sub 0, mu cuadrado, 2 pi m. Esto es z0 a la cuarta por 1 dividido por z0. Muy bien. Todo esto es g, ¿no? ¿Sí o no? Eso quiere decir que tengo z punto punto aproximadamente menos 4. Menos 4g dividido por z0 por z menos z0. Si no me he equivocado, que hay... Creo que no, pero vamos, he intentado hacer... ¿Cuál sería la frecuencia angular de oscilación? Al cuadrado, todo esto.
es decir, 2, voy a borrar por aquí, eso quiere decir que me quedaría que el periodo sería de 2pi dividido por 2 raíz cuadrada de g dividido por z0. Si no me he equivocado. En que no se me haya escapado ningún número. Quiero llegar lo más para que tengáis la sensación práctica, es decir, estoy diseñándolo frente a mis convicciones, de decir que normalmente lo de los números al final, ¿no? Pero esta vez pensando en vosotros. Es decir, si estoy pensando en hacer eso, pues entonces tendría ahí z0, habíamos dicho que z0 era 0,1, ¿no? O sea, 10 centímetros. 0,1, g, pues 10, 100, 10, o sea que t es del orden aproximadamente igual a pi dividido por 10, ¿no? O sea, c 0,3 con algo. Segundos, si no he metido la pata en nada de nada. Yo diría que 0,3 segundos no es lo más cómodo para un coche. ¿No? ¿Sí o no? Ahora, vosotros expertos en coches, en el Racing Team, yo diría que 0,3 deja seco al conductor, digamos, lo marea, pero vamos, inmediatamente eso por lo pronto, ¿no? ¿Entendéis? O sea, fijaos en que se está repitiendo 3 veces por segundo, o sea, si pilla un bache, ¡plaf! 3 veces, eso es inasumible. Si los números están bien, ¿eh? Que ahí ya digo. Ahí tenéis que cambiar, he puesto 100 kilogramos. Entonces, ahora ya tenéis las herramientas para jugar. Es decir, bueno, pero no 10 centímetros, sino quizás si le pongo más, plaf, plaf. Mirad a ver qué factores podéis tocar, porque tiene que sostener el coche, claro, ahí estáis forzados a que sostenga el coche. Y quizás, pues, hemos visto o hemos llegado así de una manera sencilla a ver por qué no hay coches con suspensión magnética. Pero sí, quizás para otros objetos, ¿eh? Es decir, un rover o digamos que son más ligeros y eso a lo mejor. ¿Entendido? Tened en cuenta que todos los aparatos tienen una especificación. Es decir, que lo mismo que una persona no es capaz de aguantar más de una aceleración máxima del orden de 20 G. Con 20 G matáis cualquier persona, prácticamente, iba a decir. Lo sometéis a una aceleración de 20 G y liquidáis a la persona. ¿De acuerdo? Lo mismo, por supuesto, para aparatos. Si los sometéis, y para eso hay, digamos, como en ciencia de materiales, ¿no? Como lo de taladrar y ver, ¿no? Presión y esas cosas, pues mesas que son oscilantes para ver si, por ejemplo, un aparato electrónico es capaz, o lo que sea, aguantar esas oscilaciones. Bien, espero que os haya gustado. Este es un ejemplo de aplicación de lo que estamos estudiando.